Hey, muy buenas. Bienvenidos los socios de Plural 21, bienvenidos simpatizantes de Plural 21 y bienvenido quien esté viendo este vídeo y no tiene idea de qué es Plural 21. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos a Alfonso Longo. Alfonso, saluda. Hola, Muy encantado de buenas. estar aquí. Igual. Eh, Mira, dejarme que... Yo me enteré que existía Alfonso Longo porque Carmen Huertas me pasó un vídeo tuyo. Ujú. ¿Sabes quién es Carmen Huertas? Sí, sí, claro, por Me supuesto. dijo, mira esto. Sí. Y digo, ostras. Y Mm. luego mi hermana empezó, José, tendrías que contactar con Alfonso Longo. Y digo, vale, venga, pues Mm. aquí lo tenemos. Estupendo. Alfonso, para quien no sepa de dónde sales, quién eres, ¿nos explicas un poquito tu Sí, trayectoria? ¿Qué tal? ¿A qué te sí, dedicabas bueno, tú? sí. ¿A qué me dedicaba antes de...? Bueno, no sé, ¿quién eres? Sí, mira, vamos a ver, yo soy ingeniero industrial, ¿eh? He trabajado, ya soy veterano, como se puede ver en el color de mi barba y en el color de mi pelo, ¿eh? Trabajé bastantes años en el mundo de la tecnología en el País Vasco, en la red de centros tecnológicos del País Vasco, y hace ya casi 20 años salí al mundo de la consultoría. Una consultoría un poco especial que tiene que ver con el desarrollo organizacional y que básicamente se trata de, bueno, de trabajar con la cultura de las organizaciones. Por resumir un poquito, ahora ya todo el mundo está familiarizado con el concepto de ingeniería social. Pues es ingeniería social micro, aplicada a las organizaciones. ¿Para qué? Pues para conseguir que las organizaciones tengan una forma de ver las cosas, un sistema de creencias, una serie de conductas, pues que sean productivas. ¿Vale? Esa es mi profesión. Y bueno, lógicamente como parte de mi profesión, todo lo que son modelos de liderazgo, liderazgo más democrático, participativo, autoritario, gestión del cambio, cómo llevas una organización de una cultura, de unas formas de hacer a otras distintas, todo eso forma parte de mi día a día, O sea, ¿vale? déjame que De te... cómo me gano yo la vida. ¿Que esto qué sería, por ejemplo? Una empresa que tiene unas dinámicas de producción Mm. y de golpe quieren implementar una forma nueva de trabajar y es cómo consigo que los trabajadores entren por el nuevo embudo. ¿Sería esto? Eso es, sí, sí, ¿Sí? eso es. Gestión del cambio se suele llamar también change management. Lo que pasa es que eso se puede hacer de muchas maneras y yo trabajo fundamentalmente desde el plano de cultura, ¿vale? Digamos del sistema de creencias de la organización, de la forma de ver el mundo desde la organización. En las organizaciones hay una frase muy típica que es aquí las cosas se hacen así. Sí. ¿Vale? Y eso no responde a criterios técnicos normalmente, sino responde a criterios históricos, culturales, a costumbres, a usos, a hábitos. Y entonces yo fundamentalmente en las organizaciones trabajo desde ahí. Luego desde ahí ya despliegas estructuras organizativas, haces desarrollo directivo, haces desarrollo de equipos, haces proyectos, haces una serie de, digamos, de actuaciones en la organización para que vaya hacia donde se quiere, normalmente hacia donde los dueños quieren que vaya la organización, porque las organizaciones quienes deciden hacia dónde van son los dueños. ¿Vale? Y ese es un poco digamos que es aunque mi escuela es participativa y es humanista, no deja de tener un componente manipulador, ¿verdad? Ujú. Porque al final tú entras con unos objetivos, siempre intentas que el lugar sea un sitio mejor para trabajar para la gente, lógicamente, pero no deja de ser un objetivo de una propiedad que quiere que la organización, puede ser empresa, puede ser un organismo público, puede ser una ONG, una organización X que se quiere que vaya en una dirección determinada. Ese es mi trabajo, ¿vale? Y es desde ahí, desde donde yo, el día que se declaró el estado de alarma, reconocí un patrón de liderazgo autoritario que es muy conocido, que tiene unos efectos muy claros. Vale, espera, no te me Y adelantes. Vale, entonces, venga, dime, tú tú hacías tu párame, vida que yo, normal, ¿no? sí, Diríamos, y sí, de sí. golpe me decías que empiezas a notar cosas raras en el ambiente en marzo del año Sí, pasado, de hace 2 años.
Sí, sí, pues mira, fue una semana antes más o menos de la declaración del estado de alarma que yo estaba, precisamente estaba en una empresa, estaba con una cliente, allí estábamos hablando de la organización y estábamos preparando un evento grande con un colectivo grande de empleados y tal, y me dijo, Alfonso, aquí hay algo, esto se ve que los médicos están muy preocupados, que tal, que no sé qué, y a mí me salió así, de algún sitio me salió no sé por qué le dije, esto es ingeniería social. Me olió, ¿vale? Esto que te llega algo, no sabes de dónde, y ya inmediatamente, yo creo que ese fin de semana teníamos un gran evento, eso, en un hotel, con mucha gente de la empresa y tal, y tuvimos que suspenderlo. Y ya, bueno, pues declararon el estado de alarma. Yo cuando vi que Pedro Sánchez salió con aquella escenografía, estaba sentado en el sofá al lado de mi mujer y nos miramos los dos y dijimos, ¡buah! La hemos cagado. Esto, esto es una deriva autoritaria ¿A qué peligrosísima. te refieres? ¿Cuando salía con los militares detrás? Sí, cuando salió y empezó a decir, bueno, esto es el mayor reto de una generación y vamos a poner un mando único y tal y no sé qué. Y bueno, ya, no sé si fue en esa primera comparecencia o en la siguiente, cuando dijo que los perros podían pasear y los niños no, ya no tuve duda. Ya A no ver, tuve desarrolla duda. esto un poquito. ¿Cómo se te disiparon las dudas? Vamos a ver, Alguien vamos a ver. que se dedica a lo que tú... Cuando alguien sale con esa escenificación, cualquiera que conozca un poco los estilos de liderazgo que están estudiados, que los estudió Kurt Lewin, que es uno de los padres de la ingeniería social, de la psicología social, sabe que hay un patrón, digamos, democrático participativo y hay un patrón autoritario y hay otro permisivo. Y el patrón autoritario se caracteriza porque genera obediencia, sumisión y agresividad entre las personas lideradas, ¿no? Kurt Lewin hizo un experimento con niños y se veía que en el patrón autoritario, cuando el líder del grupo, el profesor básicamente, era autoritario, los niños le obedecían ciegamente, pero eran agresivos entre ellos y en cuanto desaparecía el líder, se pegaban. ¿Vale? Entonces, claro, eso es un patrón muy reconocible. De hecho, esto se estudió en el contexto del nazismo, ¿vale? En Estados Unidos. Porque había discusiones sobre si el nazismo era efectivo o no era efectivo. La gente ha olvidado o no nos han enseñado que en realidad la oposición contra el nazismo nunca fue una oposición ideológica. Fue una oposición territorial y de, digamos, geopolítica, pero en Estados Unidos había un partido nazi muy potente y Hitler además tenía un apoyo muy importante de Wall Street y de empresas americanas y las multinacionales americanas con sede en Alemania nunca fueron bombardeadas y siguieron funcionando durante toda la guerra, ¿no? Entonces, en aquel contexto, Kurt Lewin quiso estudiar los patrones de liderazgo y entonces estudió el autoritario, estudió el democrático. En el democrático se veía cómo, digamos, los niños conseguían los objetivos y demás, pero eran, digamos, más respetuosos entre ellos, ¿no? Y cuando el profesor desaparecía, ellos seguían trabajando. Y luego está el permisivo, que es un tipo de liderazgo que acaba normalmente en el desastre, en el caos, ¿vale? Entonces esto está estudiado, está en los libros, cualquiera puede ver en YouTube vídeos sobre este experimento. Y entonces, claro, tú cuando ves a un tipo que sale y dice que hay un mando único, que hay una amenaza que es una en una generación, que estamos todos en peligro y tal, y dices, joder, vamos. Una de las cosas que llamaba la atención de todo esto es que desde el día cero había un montón de datos, pero un montón de datos. Y a mí era una cosa, yo tenía la página de la Johns Hopkins abierta a las 24 horas viendo cómo progresaban los casos y los fallecidos. Primero eran fallecidos, antes que casos, en el mundo, y entonces había ya desde el principio un montón de datos a nivel mundial súper bien organizados. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que algo que es una sorpresa esté la recogida de datos Tan tan bien puesta... organizada? No me cuadraba, no me cuadraba. Pero además tenías, por ejemplo, tenías un indicador que lo hacía la Universidad de Oxford sobre severidad de confinamiento, desde el día cero. Entonces tú tenías totalmente con unas escalas por encierro en casa, por cierre de colegios, por cierre de lugares de trabajo,
Y tenías unas gráficas, yo me bajaba las bases de datos y me hacía unos análisis acojonantes. O sea, tenías datos de todo, en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, era una de las cosas que a mí me llamaba la atención. Digo, pero ¿cómo es posible? Y empiezo a analizar el evento 21 y empiezo a ver cosas que digo, ostras, esto es un proyecto, pero sin ninguna duda. ¿Por qué se le permitió a Suecia? Bueno, yo tengo dos posibles explicaciones. Una, que su escuela, digamos, epidemiológica es muy potente y tenía, digamos, un liderazgo médico o epidemiológico muy fuerte y bueno, se plantaron ahí y sabían que en un momento determinado podía parecer que iban peor que en otros sitios, pero que el tiempo les iba a dar la razón, como ha sido. Y yo creo también que desde un punto de vista de ingeniería social, quizás Suecia ya está más cerca del modelo social que otros países como puede ser España o puede ser Italia, ¿vale? Entonces, lógicamente, en un país que ya, digamos, sociológicamente ya es un país que está más cerca de ese nuevo orden mundial, de ese aislamiento de las personas, no sé, hay una película, un documental muy famoso que se llama El modelo sueco del amor, o la idea sueca del amor, o algo así. Ahí se ve el nivel de aislamiento y de soledad en el que viven, ¿no? Entonces, quizás por eso también se les permite seguir su estrategia, pero si os acordáis desde el principio, Suecia era la bestia negra. Entonces, cuando dices, y a los suecos al final les dejaron, has utilizado esa expresión, sí. ¿Quién deja a los suecos? Pues el mando único de esto. Esto es un proyecto de ingeniería social que posiblemente, ese mando único posiblemente esté en Suiza y que tiene muy claramente una estrategia centralizada. Pero es que, vamos, no hay duda. O sea, tú oyes la radio en Irlanda, en el Reino Unido, en España o en Italia y dicen lo mismo, cuentan lo mismo, meten miedo por lo mismo, hasta la infografía de los carteles y de distanciamiento y demás es la misma en todas partes. ¿Vale? Entonces, claro, esto es un proyecto de ingeniería social que posiblemente tiene grupos de trabajo por culturas, por diferentes grupos de países, yo qué sé. Sí, pues el que se encarga de gestionar los latinos, ¿no? Claro, España con Argentina, con tal, Alemania con, por ejemplo, tú coges la curva de la primera ola alemana y danesa y son clavadas. Es la misma curva. Y coges los datos de movilidad de Google, de Android, en los países nórdicos, yo tengo en mi canal de YouTube hay varios vídeos analizando todo esto, y son clavadas. O sea, evidentemente hay un mando único, pero como cuando trabajas en una empresa, tú trabajas en una empresa, tienes un proyecto de gestión del cambio en la empresa, pero hay departamentos que van más adelante, otros que van más atrás. No es lo mismo trabajar con producción que trabajar con los comerciales, que trabajar con la cadena de suministro. Entonces tú tienes que ir adecuando el lenguaje a cada grupo, a cada cultura. Porque, pues, lógicamente te apoyas en los que son más entusiastas, ves cómo trabajas con los que se resisten más. Esto es lo mismo, ¿no? Hay que dar un paso atrás y ver en perspectiva. El proyecto del nuevo orden mundial o del gran reseteo tiene varias marcas, o de la Agenda 2030 o de la Agenda 21. Eso es un gran proyecto de ingeniería social que lleva a un régimen totalitario mundial, ¿vale? Como cualquier proyecto de ingeniería social y de cambio, necesita crisis para avanzar, ¿vale? Lo que se llaman un cisne negro si la crisis es espontánea y un cisne blanco si es una crisis provocada. Entonces, básicamente ese proyecto del nuevo orden mundial tiene dos cisnes blancos, ¿vale? Dos crisis provocadas. Una que es de más medio y largo plazo y otra que es aguda. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, documentos de las Naciones Unidas sobre cambio climático y demás, la palabra COVID aparece más que la palabra CO2. Y puede ser que haya una retirada táctica. Pero en ningún caso va a haber una retirada estratégica. ¿Por qué?
Porque este proyecto de nuevo orden mundial tiene un núcleo que es el control social el control de la persona a través del crédito social chino. Eso es algo que ya está implantado en China y que en China se ha implantado con el apoyo total de los países occidentales, ¿vale? Y de las Big Tech, las tecnológicas y las financieras occidentales. Entonces, China ya es un régimen totalitario tecnocrático y el resto del mundo, Occidente, fundamentalmente, va hacia el mismo lugar. Hay un objetivo que sería chinificar el planeta, ¿no? Totalmente, pero sin dudarlo. Quizás con una particularidad, y es que, claro, si tú quieres convertir en un régimen tecnocrático totalitario Europa, pues tienes que ser todavía más agresivo y más riguroso que los chinos. Tienes que hacer algo que se parezca más a Corea del Norte, pero con un soporte tecnológico. ¿Por qué? Porque los chinos, cuando llegan al régimen tecnocrático actual, han pasado por 2 proyectos de ingeniería social que son de los más importantes que han sucedido en el mundo, que es el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Y es después de la Revolución Cultural cuando llegan los Rockefeller, cuando llega Bill Gates, cuando llega la Trilateral a China y empujan para que se convierta en una tecnocracia totalitaria. ¿Vale? Entonces, China ya ha pasado por esos procesos, digamos, de desvertebración social. No sé, en el Gran Salto Adelante no sé si murieron 50, 60, 70 millones de personas. Y en la Revolución Cultural los adolescentes mataban a los profesores. Y se mataba a gente que llevaba gafas porque tenían pinta de intelectuales. ¿No? Entonces, claro, China ya pasó por eso. El equivalente en Europa o en Sudamérica, en el mundo occidental, pues es el gran reseteo, que además se parece mucho al Gran Salto Adelante, curiosamente, ¿no? Klaus Schwab, que es el director, bueno, el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, es muy chino. Él está muy ligado a China. Y bueno, ya se ve un poco la inspiración, ¿no? Como en China hacen el Gran Salto Adelante y en Occidente, desde el Foro Económico Mundial, se diseña el gran reseteo, el gran reinicio, ¿vale? Entonces, ese proyecto está en el libro, en el gran reseteo, está en la 4ª revolución industrial. Ese proyecto está ahí. Además, es un proyecto que no es solamente un proyecto socioeconómico, es un proyecto religioso, es un proyecto que tiene un componente transhumanista, es un proyecto de cambio de lo que es ser humano, ¿vale? De hecho, bueno, ellos hablan claramente de la fusión entre lo material, lo tecnológico y lo biológico, ¿vale? Para conseguir un ser transhumano diferente al ser humano actual, ¿vale? Entonces, este proyecto, que además tiene un trasfondo religioso potente, porque es un proyecto luciferino, de inspiración luciferina, ¿vale? Eso no va a parar. Otra cosa es que tácticamente, por diferentes razones, convenga replegar para apretar en otro momento. Hay nuevos cisnes blancos preparados, por ejemplo, una invasión extraterrestre. Sí, sí. Yo hace años que voy diciendo, ya verás, a ver lo que tardan en meternos ovnis. Sí, están saliendo ya. No, la Universidad de Wisconsin ha hecho un estudio. El otro día leía, era Infovaticano, creo que el que publicaba, que la NASA había contratado a un grupo de teólogos como consultores para estudiar la reacción humana frente al encuentro con los extraterrestres. Y de hecho, en la Agenda 2030, en los vídeos del Foro de Davos, donde dan las diferentes características para el 2030, que la primera es aquella es muy famosa de no tendrás nada y serás feliz, que es el neofeudalismo. Una de las previsiones, que no son previsiones, son diseños, es el encuentro con los extraterrestres. Sí, la NASA. Ellos hablan claramente de la demolición de los sistemas democráticos occidentales, que ya están, ya están demolidos, estamos en una etapa post-democrática claramente, ya
En España ya se ve, por ejemplo, cómo están legislando a base de decreto, que esta es otra de las cosas, ¿no? Parece que hay brotes verdes y parece que, bueno, oye, pues no meten tanta caña con las mascarillas, tal, no sé qué, pero claro, cuando miras el BOE, claro, están legislando con una eliminación de derechos fundamentales brutal. Han desaparecido prácticamente los derechos fundamentales y quedan simplemente al criterio de por ahí un organismo que declare una crisis, que puede ser cualquiera, que además puede ser sanitaria, puede ser financiera. Esa es otra, ¿no? Que se viene encima la crisis financiera. Bueno, es que yo la veo que será imposible evitarla. O sea, el nivel... Sí, hombre, sí, todo esto tiene un componente de voladura controlada. Uh-huh. ¿No? Esto es como cuando se decide, oye, vamos a terminar con la minería del carbón y hay que hacer una reestructuración. O con las grandes siderurgias o con los astilleros. Ahí se hace una reconversión industrial. Entonces, esto que está pasando es una reconversión a lo bestia. Pues, por ejemplo, en España han acabado con el turismo de una forma deliberada. Yo es que a mí todavía me alucina cómo empresarios de turismo, hosteleros, etcétera, no se dan cuenta que les han cerrado y les están cerrando adrede. es un diseño que está en el libro de Klaus Schwab. Entonces, esto tiene también ese componente de reconversión industrial o reconversión empresarial con voladura controlada. ¿Para qué? Para que cuando reviente todo el sistema financiero que está quebrado, que está todo el mundo inundado de billetes de Monopoly, que no valen nada, y la inflación está disparada, pero vamos, en Estados Unidos están teniendo una inflación que no tenían desde hace 40 años, y en España, pues no sé si la inflación ha acabado el año en el 6%. Sí, en el 7, creo. Sí. Pero hay bienes que se han doblado. ¿Vale? Entonces, todo esto, claro, tiene ese componente de voladura controlada. ¿Para qué? Para que esa oligarquía que controla el mundo básicamente a través de los fondos buitre como BlackRock y y Vanguard, que es lo mismo en realidad, son dos marcas del mismo fondo, ¿vale? Para que esa oligarquía, cuando económicamente y financieramente la cosa se desmorone, seguir controlándolo, seguir siendo ellos los que mandan. Porque además hay gente que te suele preguntar, ¿no? Oye, ¿y qué ganan? ¿Y qué ganan? Si no es lo que ganan. La clave de todo esto es que ellos se pueden permitir perder. Claro, no es lo que ganan, es qué es lo que desean, ¿no? ¿Sería? Claro, pero que ellos pueden cerrar un sector. Dicen, joder, pero si tienen inversiones en el turismo, ¿qué ganan? No, si ellos pierden ahí y ganan en el otro lado. Ellos ten en cuenta que tienen un nivel de inversiones que puede ser del orden de la suma del PIB de Alemania, Francia, España, Italia, o más. Y entonces ellos pueden cerrar sectores enteros. Por eso han cerrado el tráfico aéreo prácticamente. O sea, vamos, ha habido algún momento a finales del 20 que visitar algunos aeropuertos era acojonante. Era como el día después. Sí. Han cerrado el turismo en España. Bueno, y ellos van, por ejemplo, ahora ellos apuestan por las nucleares. Una nueva generación de centrales nucleares, ¿no? Y ellos lo controlan todo y van cerrando, también van echando abajo sectores y van comprando derribo. Van comprando gratis prácticamente o muy barato, pues yo qué sé, desde cadenas de hoteles hasta... Bueno, aquí en el País Vasco, y supongo que está pasando en todas partes, las empresas están recibiendo correos electrónicos de fondos de inversión que les ofrecen un dinero por la empresa. Básicamente lo que están haciendo es, digamos, una extracción de riqueza hacia arriba, más acumulación y más acumulación arriba. Como decíamos, esto tiene un componente espiritual, un componente ideológico. La élite imperialista, especialmente la británica, es una élite eugenésica, ¿vale? Desde Malthus ya, ¿vale? Pero ya después con Darwin y con Galton, digamos que es una élite eugenésica que ellos realmente se consideran una casta
diferente. Ellos consideran que las características positivas del ser humano se transmiten genéticamente, es decir, que básicamente el ser rico se hereda biológicamente en ganado. Para estas élites imperialistas somos ganado. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que son linajes familiares que en gran medida han generado sus fortunas financiando guerras, con tráfico de esclavos, con tráfico de armas, con tráfico de drogas. Entonces, básicamente es delincuencia organizada. Y a la masa de población nos consideran ganado, literalmente. ¿Crees que hay un genocidio detrás, escondido? Yo creo que hay una política eugenésica, pero sí, hay un componente de control de población, sin duda, vamos. Sin duda. Mira, yo tengo un formato de charla que doy a veces, que estoy dando últimamente sobre la Agenda 2030, pero que empiezo en el siglo XVII. Entonces, el hilo conductor de la eugenesia se sigue muy fácil y, por ejemplo, por poner un hito, ¿no? Uh-huh. La UNESCO, que hoy en día dices UNESCO y la mayoría de la gente piensa en positivo, dice la UNESCO es el Ministerio de Educación y de Cultura Mundial, ¿no? de las Naciones Unidas, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Esto es para que los niños vayan a la escuela y todo eso, ¿no? La UNESCO, su primer director, se llamaba Julian Huxley. Ah, vaya. Julian Huxley era hermano de Aldous Huxley. Uh-huh. El autor de Un Mundo Feliz. ¿Vale? Cuando Aldous Huxley escribe Un Mundo Feliz, no inventa una novela, sino que describe la ideología de su familia y de su hermano. Julian Huxley, que fue el primer director de la UNESCO, había sido antes director o presidente de la Sociedad Eugenésica Británica. Eugenesia es herencia de las características superiores, ¿vale? Estamos hablando como los brahmanes hindúes, de gente que es una casta, uh-huh. Una casta que se considera superior al resto. Julian Huxley, ya siendo director de la UNESCO, seguía siendo un eugenésico, aunque a las sociedades eugenésicas les cambiaron el nombre porque perdieron el prestigio porque los nazis eran eugenésicos. Entonces, Julian Huxley inventa una palabra nueva para la eugenesia, y es el transhumanismo. Él inventó la palabra transhumanismo. Anda. Que es la que está en la cuarta revolución industrial, porque él concibe que con el avance de las ciencias genéticas, con el avance de las ciencias informáticas, con la biotecnología, se puede generar todo un nuevo esquema que él, si no me equivoco, lo describe en un libro que se llama A New Battle for a New Wine, una nueva botella para un nuevo vino, y es un nuevo ser humano, es un ser humano superior. Y esto es Naciones Unidas. Este es el proyecto de Naciones Unidas, es el proyecto del nuevo orden mundial. Lo que pasa que, lógicamente, como hace cualquier pederasta, el pederasta no va a la puerta del colegio y le dice al niño, ven que voy a abusar de ti y te voy a matar. No, le da un caramelo. ¿Vale? Entonces las Naciones Unidas reparten caramelos, la Agenda 2030, el arco iris, la igualdad, el no sé qué, pero todo eso no son más que un envoltorio para un proyecto de nuevo orden mundial en el que hay una élite ínfima que controla el mundo como señores feudales. Vamos, eso es un proyecto de muchas generaciones y que están dando quizás están en una de sus últimas etapas, pero van a por ello a saco. Claro, yo pensaba, o sea, te lo lanzo porque es... España tiene un índice de natalidad. Yo le dije a mi mujer, cuando vi el confinamiento, yo llevaba en la cabeza el tema de, hostias, España está en unos índices de natalidad por debajo del 1,25. Claro. Lo cual quiere decir que la población española matemáticamente está extinta.
Sí. Y eso era un tema que a mí me iba calentando ya de hace años. Y cuando el confinamiento le digo a mi mujer, hombre, mira tú, el aspecto positivo es que esto al final se puede entender como el apagón de Nueva York, que 9 meses más tarde un pico de nacimiento en Nueva York, que pues ahora la gente va a estar semanas metida en casa, ha estado semanas, ya verás, ahora de aquí 9 meses los picos de natalidad se van a disparar y a ver qué pasa. Ostras, la sorpresa ha sido que se ha hundido todavía más el índice de natalidad y estamos por debajo del 9, por debajo del 1. Totalmente, claro. Y esto no solo es en España, que hay montones de países que están por debajo del 2,1, que en mi opinión es falso que la población mundial esté creciendo. En todo caso está creciendo por inercia, pero que Está estancada, sí. nos viene una debacle demográfica a 20 años Sí, vista que va a ser alucinante. sí, sí. Ah, O sea, a ver, como parte del, o sea, todo este proyecto de nuevo orden mundial, una de sus bases fundamentales es la famosa Agenda 21 de las Naciones Unidas, ¿vale? Que proviene a su vez del famoso informe del Club de Roma de los límites del crecimiento. Entonces, esa agenda es una agenda cuya hoja de ruta contempla acabar con la clase media occidental y acabar con las culturas específicas. ¿Vale? Esto estamos hablando de un proyecto de uniformización a nivel mundial. ¿Vale? Es como convertir el mundo en una factoría en la que todo tiene su QR o su código de barras y está todo clasificado, entre ellos las personas. Y no hay. O sea, no hay una diferencia entre un catalán y un irlandés o uno de Lombardía y uno de Renania. Eso para esta élite, además, estas son élites que han sido globalistas desde siempre. O sea, vamos a ver, cuando uno analiza quién manda en el mundo, quién manda en Europa, pues ya te das cuenta que son primos hermanos unos de otros. Realmente las fronteras para ellos tienen muy poco significado. Tienen una cierta utilidad administrativa, organizativa, para que no se les desmante el rebaño. Pero para ellos el mundo es muy pequeño. Entonces, digamos que todo lo que es un elemento cultural diferenciador, y en concreto ligado a Occidente, a las clases medias, etcétera, eso es a borrar, eso es a quitar. Eso es a quitar. Y de ahí también, digamos, las políticas que también están en los vídeos del foro de Davos de inmigración masiva. O sea, se está preparando como agitar el mundo para que sea todo exactamente igual. Y para que todo el mundo tenga su QR y en un mando central allí se decida, mira, este es rebelde, o esta es rebelde, o esta anda con gente que no debe, o ha leído un libro que no debía, o tal, y se le cancela y a tomar por culo. Y eso es. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en China ahora. Claro, prácticamente. Claro, para que eso funcione tienes que eliminar la diversidad. O sea, el nuevo orden mundial va contra toda diversidad. Contra toda diversidad. Es un proceso de uniformización masiva. Por eso, una de las cosas que atacan directamente en cada lugar son las costumbres específicas. Pues hoy estaba leyendo que en Donosti no va a haber tamborrada. Parece. ¿Dónde se decide si en Donosti va a haber o no va a haber tamborrada? En Suiza. ¿Vale? ¿Dónde se decide si los pubs irlandeses se abren o no se abren? En Suiza otra vez. En Suiza. En Wall Street, en la City, en Londres. ¿Vale? Entonces, es un proceso de uniformización masiva. En ese sentido, lo que eran los estados-nación no son más que protectorados, unidades administrativas. Y para ellos la demografía española o francesa o italiana no significa nada, no tiene ningún sentido. Es más, si tú rebajas
la población de esos países en realidad controlas mejor. ¿Por qué? Porque en el fondo las clases medias son son más difíciles de manejar, porque tienen una cierta autonomía, ¿no? O sea, con todo aquel que tenga una cierta autonomía de decisión, una cierta capacidad de decisión, acabar con ellos o con nosotros, porque yo también tengo algo de eso, y sustituir por subsidios. Entonces, crear un clientelismo muy potente a base de subsidios y luego, a partir de una inmigración masiva, también generar clientelismo electoral. Porque una de las características de lo que está pasando es que, claro, las democracias ya se han cancelado, ya no existe, vamos, nadie puede decir ya que hay una democracia cultural. En España, en Francia, en Italia, en Alemania, ya no hay. Pero sí que hay una democracia formal, ¿vale? Yo lo llamo democracia totalitaria. Entonces, esa democracia formal necesita redes clientelares para seguir ganando elecciones, ¿no? En España ya había en el siglo XIX el sistema del turno, ¿no? Había dos partidos que se turnaban y simplemente arreglaban las elecciones a través de las provincias, gobernadores civiles, caciques, etcétera, para que saliera lo que tenía que salir y entonces se iban turnando. Y en lo que estamos es otra vez en algo muy similar, ¿no? Entonces, claro, si tú traes muchos inmigrantes, les das renta básica, les das tal, pues ya sabes que te van a votar. Y eso está pasando lo mismo en Estados Unidos con Biden que en Europa. Es parte del plan. Hay un momento en el que China llegas a tener al individuo totalmente geolocalizado, que ya no en China ya no hay, por lo que me han dicho, ya no hay dinero en efectivo. Tiene que haber Tú sabes, pregunto, ¿cuánto tiempo pasa en China? ¿Cuánto tiempo se invirtió en China para llegar a un 90% de la población geolocalizada, sin efectivo? No sé si llegan al 90%, no lo sé. Evidentemente es algo que tienen muy implantado en grandes ciudades, pero no sé hasta qué punto... En la ruralidad se mantiene. Vamos a ver. Bill Gates desembarca en China a primeros de los 90, si no me equivoco. Antes entran los Rockefeller. De hecho, David Rockefeller escribe que para él los proyectos de ingeniería social del Gran Paso Adelante y de la Revolución Cultural son los procesos más exitosos o de los más exitosos de la historia de la humanidad y han dado lugar a una sociedad armónica, ¿vale? Entonces, a partir de que los Rockefeller, la trilateral también entra, Bill Gates abre un centro de investigación, pues estamos hablando que posiblemente el despegue es desde los mediados de los 80, primero de los 90, hasta la actualidad. Entonces, tardan unos 40 años. Pero ahora ya no se parte del mismo punto. Es decir, ahora toda la tecnología está desarrollada y en gran medida está implantada. Por ejemplo, lo que no suele saber la gente es que Facebook es un proyecto militar, ¿vale? Facebook se crea en el momento en el que DARPA, la Agencia de Desarrollo de Proyectos Avanzados de Defensa americana, cancela un proyecto que se llama LifeLog, que era un proyecto destinado a generar un registro exhaustivo de la vida y de las experiencias de cada persona. Entonces hay un momento determinado en el que ellos ven que recopilar esos datos es muy complicado. Que mejor que la gente te los dé. Entonces, mejor que la gente te los dé. Y entonces, ¿qué hacen? Crean Facebook. Entonces ya está Facebook, ya están las tarjetas de crédito, ya está el e-learning en las escuelas, ya está, o sea, ya hay un montón de campos de minería de datos que están listos. ¿Qué es lo que falta? La almendra. Poner el ID digital a cada persona
Y a ese ID digital añadirle esos datos. Y añadirle el monedero digital, ¿para qué? Para que si esos datos te dan una puntuación baja, se te cancela el monedero, se te cierra el monedero. Y no puedes hacer nada, ¿no? Y eso ya se ve cómo se está ensayando, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como Argentina, tú ya no puedes cobrar la pensión si no tienes el pasaporte. En Italia prácticamente no puedes hacer nada ya sin el pasaporte. Entonces ya están metiendo en la cultura de la gente el que uno tiene que tener un salvoconducto. Y toda la tecnología ya está desarrollada de antes. Vale, entonces, hay una parte de la sociedad que no se da cuenta o no percibe que eso está ocurriendo, que es todo un tema de ingeniería social, que es un tema de... Bueno, que te han puesto una película delante, tú ves la película y te la tragas y tira para adelante. Y hay otra parte que dice, oye, espera, ¿qué es esto? Entonces, al menos desde Plural 21 lo que nos planteamos es, oye, pues no podemos dejar que nuestra parte vaya menguando porque catacroker, o sea, se lía parda. Y nos vemos en la obligación de, pam, pam, bueno, llevamos 31 años, pam, pam, pam. Y Luis Botinas, el presidente de Plural 21, me encargó personalmente, oye, cuando hables con Alfonso, por favor, saca el tema de cómo tenemos que articular el discurso para frenar esta locura. Porque al final, lo que dicen en Matrix, que al final todo es el código. Y en el código es un código oral de lenguaje. Entonces tenemos que aprender a articular un lenguaje de un modo que nos aumente la... Sí. El ser más resolutivos. Sí. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero de todo es limpiar la percepción, ¿vale? Yo creo que para que una acción sea adecuada, primero hace falta percepción adecuada. Y eso es muy importante. Es decir, el enterarnos de lo que está pasando no es anecdótico. Yo sé que hay mucha gente que piensa que dice, oye, sí, pero mucho... Ya, pero vamos a hacer, ya, pero tienes que hacer en un mundo en el que tú estás percibiendo adecuadamente, ¿no? Esto es como un tai chi. Es decir, el movimiento requiere una percepción adecuada para que tu movimiento sea el correcto. Si no, estás tirando la pelota a un sitio donde no está la cesta, estás tirando a otro sitio, ¿no? Entonces, es importante tratar de limpiar esa percepción y de ver lo que realmente es. Y lo que es un monstruo, ¿vale? Es un monstruo totalitario, es un leviatán totalitario despiadado, ¿vale? Estamos hablando posiblemente de élites que son psicópatas, que son luciferinas, que son brahmanes, como tipo brahmanes hindúes, ¿no? Entonces, eso es lo primero. A partir de ahí, ¿dónde puede estar el talón de Aquiles de toda esta mierda, ¿no? Por utilizar una palabra clara. Vamos a ver. Para mí hay una debilidad fundamental, y es que va contra la diversidad. ¿Vale? La vida se caracteriza por el despliegue diverso. De hecho, en la naturaleza puedes encontrar prácticamente todo. ¿Vale? Si la vida por un sitio decide 4 patas, por otro sitio decide 100. Y si por un sitio decide una cría, por otro sitio decide 1.000.000. La vida es diversa por naturaleza. ¿Vale? Entonces, lo que están intentando es convertir el mundo en una factoría sin diversidad. Totalmente uniforme y controlable, como una fábrica. Eso es muy fuerte, porque además movilizan una gran cantidad de poder que va más allá de los recursos, incluso va más allá del dinero. Es poder, es auténtico poder, ¿vale? Pero es frágil. ¿Y dónde está su fragilidad? Para mí su fragilidad precisamente está en la diversidad. Yo creo que
La debilidad está en que haya muchas iniciativas diferentes en muchos lugares del mundo. Y para mí, con algo central, y es la comunidad. ¿Eh? El ser humano nace de la comunidad. Hay una frase muy famosa que dice, para conseguir o para hacer un ser humano hace falta una tribu. Y yo creo que es literal, que es así. O sea, el ser humano no aparece, o sea, las tribus no aparecen porque se juntan seres humanos, ¿vale? Sino que primero hay una tribu y de la tribu surgen individuos, ¿vale? La comunidad es muy esencial en el ser humano. Un niño reconoce a su madre mucho antes de reconocerse a sí mismo. ¿Vale? El niño sabe perfectamente quién es mamá, sabe perfectamente quién es mamá y todavía no sabe quién es él. Sí, sí. ¿Quién es esa cosa a la que le han puesto un nombre determinado? Que eso no lo llega a saber hasta más allá de los 2 años o incluso cerca de los 3. ¿Vale? Entonces, el niño sabe quién es su familia antes de saber quién es él. Y yo creo que nuestro sistema de creencias y nuestro discurso ha de apoyarse en eso, en la comunidad, en el grupo, en la tribu. Es el momento de las tribus. Es el momento de Asterix y Obelix, de los galos, en el momento en que aparece eso, ese orden mundial que es un leviatán totalitario, se resquebraja. Por eso yo, cuando hay mucha gente que dice, no, es que tenemos que definir una respuesta, hay que responder porque estamos muy dispersos. Digo, no. Para mí, precisamente el estar dispersos es una fortaleza. Porque nos une Sí, algo. Carmen Huertas decía lo mismo que tú, ¿eh? Nos une la esencia. O sea, yo no necesito posiblemente hablar mucho contigo para entenderme, porque estamos En una frecuencia similar. Eso es. Entonces, ahí ya estamos. Y a partir de ahí, no hace falta que hagamos el superpartido político que hace una cosa que... No. Si en los pueblos, si la gente se junta en los pueblos, en las plazas, y genera comunidad, esta mierda se cae. Ese es mi punto de vista. Sin ser ingenuo. ¿Vale? A mí hay una frase que me gusta mucho y es que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Entonces tenemos que ser más y tenemos que estar ahí dándole. Y sobre todo hay algo muy importante y es que en los momentos en los que parece que aflojan la presión, esos son los momentos de apretar, no de relajarse. Dale forma a esto, por favor. Vamos a ver, cuando ellos tácticamente aflojan, como parece que están haciendo ahora, como puede estar pasando ahora, buscan varios efectos, ¿vale? Un efecto es el repliegue propio. Oye, pues estamos ahí en la pelea y tal, y no nos está saliendo tan bien como queríamos por aquí, por allá, y nos han denunciado no sé dónde y tal, y no sé qué, y ojo, porque igual hay algún juez que mete a alguno en el trullo o tal, o los médicos ya no nos hacen tanto caso, o cosas de ese estilo. Entonces, un repliegue para repensar. Pero hay otro efecto que buscan, y es bajar la resistencia. En el momento en que ellos repliegan, la resistencia se relaja. Y cuando ellos vuelven a la carga, vuelve a coger a la resistencia relajada. Sí, haciendo la siesta. Y con un desfase, con la necesidad de un tiempo otra vez para volver a... Entonces, yo lo que digo es, en el momento en que ellos repliegan, es el momento de avanzar. No relajarse, al contrario. Oye, que es que parece que esto se acaba, pues vamos a por ello. Pues yo qué sé, hay que montar sistemas de trueque, monedas, hay que montar un sistema educativo paralelo, hay que aprovechar esos momentos para construir alternativas, y alternativas de comunidad.
sería un buen momento, pregunto, para resucitar los nacionalismos, por ejemplo. Sin duda. Fíjate, yo vengo de una sensibilidad de izquierda. Ya, mira, te voy a confesar una cosa que he contado pocas veces. Hasta abril del 2020 yo estaba suscrito al diario.es. Que ahora cuando lo pienso digo, Bueno, Dios mío, me fustigo. ¿Vale? Yo vengo de una sensibilidad de izquierdas y yo tendría a ser más jacobino, ¿no? Como, pues igualdad, libertad y fraternidad. Nunca he tenido una sensibilidad nacionalista. Pero creo que es el momento de tenerla, sobre todo de un nacionalismo cultural. No de un nacionalismo patrimonial, como puede ser el nacionalismo hegemónico o sea, catalán. folclórico, ¿Vale? ¿no? Resucitar el folclore. La cultura, exactamente. El nacionalismo catalán es un nacionalismo globalista, sorista total. Y el vasco, el del PNV también. O sea, el PNV está en primera línea del globalismo y de la tecnocracia global. ¿Vale? Yo hablo de un nacionalismo que tiene más que ver con las bases y que aquí en Euskadi se está viendo cómo va saliendo. Una buena parte del activismo que hay en Euskadi viene de esa sensibilidad, aunque los cuadros de los partidos están todos enchufados al globalismo, con los estómagos bien alimentados y bueno, y bien ahí en esa capa clientelar, que básicamente, pues bueno, es como un cipallismo, ¿no? Es como, vienen los romanos, me visto de romano y que me dejen seguir mandando. Sí que hay una sensibilidad más de base que está saliendo por otro lado, con un activismo nuevo, ¿no? Y yo creo que es el momento. De hecho, lo hablábamos antes, quizás la diversidad de las autonomías, regiones, nacionalidades en España, igual es un elemento protector respecto a toda esta basura. Mira, ahora he girado porque ibas hablando y pensaba, Luis Botinas tiene que estar con los pelos de punta, porque parte del desarrollo nuestro es, hostias, resucitar la cultura catalana, la forma de ser del Me catalán. has dicho identidad, ¿no? Es una de Sí, vuestras... sí, sí, claro, es que uno de nuestros pilares es la identidad, tío. Claro, ¿De qué vas tú? claro, ¿Cuál es tu esencia? claro. Y Luis dice que no basta con frenarlos. Ahora me encuentro... Perdonad, chicos, veo que el chat está que tira, pero tengo ahí el chat, tengo aquí a Alfonso, solo no soy un camaleón. Lo siento. He girado la cara y veo... No basta con frenar, sino hay que ganar. Es que si no ganamos ahora, no habrá una segunda oportunidad. Esto es lo que dice Luis. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo decía que el momento en el que pueda haber repliegues tácticos es el momento de avanzar y de construir. Yo hablo de construir. Bueno, hay una cosa que no sé si no es muy conocido porque es una iniciativa que llevamos de una manera muy de boca a boca y discreta, pero yo, por ejemplo, yo he montado una iglesia. ¿Tú, perdón? Hemos montado con un grupo de gente una iglesia, ¿no? Que es una estructura nueva. Entonces, iglesias, hospitales, centros de enseñanza, es que nada vale lo que hay. O sea, la escuela no se va a recuperar, porque la escuela es un elemento de adoctrinamiento y de alienación brutal desde hace décadas. Yo eso sí lo tenía claro, por ejemplo, porque lo he sufrido. Entonces, hay que montar sistema de enseñanza, hay que montar granjas, hay que montar monedas, hay que montar... Y la forma de ganar es eso, es hacer cosas. Todavía estamos en una fase en la que es muy difícil porque estamos todos muy pegados a la vieja normalidad. Yo el primero, ¿eh? Pero como las cosas se van a ir poniendo complicadas, seguramente la propia dinámica nos va a ir empujando a construir. Tenemos que construir. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo. Hay que ganar, sin duda, claro. Lo que pasa es que, claro, el ganar es construir, sabiendo que todas las iniciativas van a ser perseguidas. Pero si hay muchas y son diversas,
prácticamente les va a resultar imposible. Porque hay una cosa, mira, mantener el sistema totalitario, tecnocrático, que quieren mantener, requiere un gasto de energía absolutamente insostenible. Porque la gente piensa que cuando estamos hablando, por ejemplo, y estamos transmitiendo datos y demás, parece que esto no consume. Es gratis. Los centros de datos consumen más energía que ciudades enteras. Sí, 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 sí. Y si eso lo tienes que llevar además a controlar el pensamiento, la conducta, el detalle de lo que hace cada persona, hay alguna patente de un retrete que analiza el zurullo según cae y dice si tiene COVID o no tiene COVID. Fíjate hasta el nivel que llegan de demencia, ¿vale? Entonces, claro, eso requiere un nivel de energía tan grande que si en el mundo empiezan a salir iniciativas diferentes, claro, es que eso se va a convertir en absolutamente incontrolable. Pues ya, como en todo, pues algunos caeremos, pero la esencia del ser humano, esa identidad que decíais, esa verdad, no esa vida, va a tirar para adelante seguro. Oye, Alfonso, ¿te parece que le digamos a la gente del chat que no he hecho ni caso al chat? Ya. Les dejamos que hagan 4 o 5 preguntillas y lo dejamos aquí. Sí, ¿Quieres tú añadir algo? te voy a pedir un minutito que voy a coger un vaso de agua, que llevo un rato. Vale, 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 vale. Cojo un vaso de agua, me siento y hacemos unas cuantas preguntas. Yo no tengo prisa. Ah, vale, ok. Perfecto. ¿Vale? Un segundito. Ok. A la gente del chat, perdonad, tengo a Alfonso aquí. La pantalla donde está el chat está ya. No soy un camaleón. Si tenéis preguntas, por favor, hacerlas en mayúsculas. Y no hagáis párrafos. Algo conciso, que yo no tenga que... tic, 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 tic. ¿Vale? Up. Y aprovecho para deciros, al hilo de lo que estábamos hablando con Alfonso, en breve empezaremos un curso sobre mitología catalana. Para, al menos, saber dónde tenemos las raíces los catalanes. Esto a los que no seáis de Cataluña, os entra por aquí, os sale por allá. Ya estoy. Pero aprovecho para decíroslo. Estar atentos, apuntaros a la newsletter y ahí lo encontraréis. Les estaba diciendo a la gente que nosotros vamos a empezar ahora, en breve, un curso de mitología catalana. Ajá. Para poner sobre la mesa nuestros mitos, los mitos catalanes. Y que... Ajá. Para poder, en la medida de lo posible, resucitar o reactivar la forma de ver el mundo propia del catalán. Porque claro, ahora un catalán estándar ve el mundo como lo ve un tío de Detroit o un tío de París. Es que... Totalmente, totalmente. Hay una forma de relacionarse con el mundo que, entiendo yo, que es el origen de la lengua, que hay diferentes lenguas porque hay lenguaje, claro. diferentes formas de comprender y de posicionarse ante la existencia. Totalmente. Y ha llegado un momento en el que las lenguas se están quedando huecas de contenido. Porque no responde la lengua a una forma de... Claro, de hecho una forma de ver lo que está sucediendo es el mito de la Torre de Babel. Los luciferinos lo que intentan es robar la luz a Dios, es decir, hacerse con el conocimiento. Entonces, construyen una torre para llegar a Dios, que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es esa Torre de Babel, y Dios les castiga. En el mito es un castigo, pero en la realidad es una bendición. Dios les bendice con millones de lenguas diferentes que no se entienden entre ellas, porque esa es la bendición de la diversidad. ¿Vale? Y es ahí donde se cae esto, es en las diferentes lenguas. Lógicamente, cada palabra está ligada a algo en la realidad. De hecho, el lenguaje no es sonido, es gesto. Ah, hostia. Sí.
Sigue, sigue. Si yo hablo sin emitir sonido, tú me puedes leer los labios. En realidad el lenguaje es una señal hacia algo que está en el mundo. Señalas hacia allí y dices casa. ¿Vale? Entonces, claro, el lenguaje es súper importante como conexión con tu entorno, con un mundo que es diverso. Y esa es otra de las debilidades de esa centralización tan grande, y es que decisiones tomadas en Suiza no son adaptativas para Almería o para Donosti o para Katmandú. Y esta gente, en su megalomanía, no se dan cuenta que eso es así. Eso yo lo vivo en las organizaciones todos los días. Es decir, cuando hay una organización que está muy centralizada, se convierte en torpe. ¿Por qué? Porque para cuando llega una decisión a donde está el problema real, ya no vale. Es una mierda. Entonces, claro, esa es una gran debilidad. Entonces, eso que hacéis vosotros para mí tiene absolutamente todo el sentido. Es que es lo que hay que hacer en estos momentos. Ole. Luis, estarás contento, ¿eh? Oye, preguntan aquí, ¿por qué han utilizado la palabra accionista? Bueno, eso forma parte de la ingeniería social, de la neolengua, ¿no? Al final son estrategias desarrolladas por Goebbels and Company, y ellos, bueno, pues mensajes muy simples. Ellos saben que a nivel de comportamiento los grupos humanos son bastante simples, bastante sencillos, y entonces utilizan ciertas banderas, ciertas palabras, ¿no? Pues, yo qué sé, inclusivo, que quiere decir obligatorio, sostenible, que quiere decir rentable, digital, que quiere decir controlado, ecológico, que quiere decir elitista, y neolingüista, que es una manera de poner una etiqueta a todo un grupo de gente que ellos ya saben a priori. Ellos saben, o sea, cuando tú haces un proyecto de cambio y lo haces manipulando, sabes desde el principio que vas a tener entre un 10 y un 15% de gente que no va a tragar. Entonces, ellos ya saben antes de todo, ese 10% de gente va a estar ahí. Y ellos entonces tienen las estrategias para machacar a ese 10%. Y utilizar negacionista es como, sí, pues una etiqueta más, ¿no? En los experimentos de psicología social se sabe que si tú coges un grupo de personas, lo divides en dos, y a uno le das una gorra verde y a otro le das una gorra roja, se pegan. Somos muy simples, muy primarios en ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si tú le consigues poner a un grupo una gorra roja, pues el resto de la sociedad, el 90%, van como lobos contra ellos. Pero la realidad es un poco diferente. Porque ese 90% es el 90% que tiene miedo. Y ese 10% es más fuerte de lo que parece. Claro, en peso no ganan, pero en fuerza sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la clave de cambiar la ideología dominante no está en conseguir el 80%, está en conseguir el 20%. Porque si ese 10% minoritario llega al 20%, se convierte en hegemónico ideológicamente. Porque siempre hay un 40% de la sociedad o un 50% que sigue al cencerro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se está viendo que hay como lo que tú llamabas brotes verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque seamos muy poquitos, claro, somos un 10%. Claro, pero es un 10%, es mucha gente, y además es gente con un par. Porque aquí a nadie le resulta fácil estar en la minoría. Aquí lo sencillo es ir con el rebaño y a tomar por culo. Pero claro, el que está allí con la minoría es que los tiene bien puestos. Y dice, espérate, que de aquí no vas a pasar. ¿No? Lo que decía el otro día un hombre en Twitter, ¿no? Decía, ojo, porque aquel que no se ha inoculado, no le vais a inocular de ninguna de las maneras. Claro, es que ahora ya los que quedan son la reserva invacunable ya. Claro, le puedes acosar, le puedes echar del trabajo, le puedes apalear, le puedes llamar negacionista. Le da igual.
Le da exactamente igual, porque ya está ahí y está ahí porque lo ha elegido. Entonces, claro, es un 10% muy potente respecto a toda la masa ovejuna, ¿no? Mira, aquí preguntan, ¿cómo y por qué por dónde podemos empezar a dar pasos a nivel particular para formar esa comunidad, esa tribu que éramos y que hemos perdido? ¿Cuáles serían los primeros pasos a hacer para ir cogiendo esa fuerza real? Bueno, yo creo que eso es lo que está haciendo mucha gente. Al final, mirar alrededor, ver dónde hay gente que tiene tu sensibilidad y juntarte y hacer lo que puedas. Hay mucha gente haciendo cosas diferentes, desde organizar manifestaciones, hacer denuncias. Hay gente que no se está moviendo en público, pero se está moviendo de forma mucho más discreta con iniciativas que tienen que ver, yo qué sé, desde construir una nueva red social hasta, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, eso cada uno, normalmente, si uno sale a la calle, encuentra gente afín. Si te quedas escondido en casa, no. Pero si sales a la calle, hay mucha más gente de lo que parece. Yo, una de las experiencias de todo este proceso es que he hecho amigos a montones. Más de los que he perdido, y alguno he perdido. Sí, sí, quien no haya pasado por ahí esta temporada última. Pero he ganado y además gente, claro, súper interesante. Una de las características de todo esto es que es muy divertido. Porque tienes conversaciones muy interesantes con mucha gente muy, muy enérgica y muy potente. Y esto, ¿cuáles son los primeros pasos para hacer, para ir cogiendo fuerza real? Porque al final muchos hablamos, pero luego no hacemos nada. Bueno, eso a mí es una cosa que me fascina. Muchos hablamos, pero no hacemos nada. Pues haz, joder. Pues haz. Primero, hablar ya es hacer algo. ¿Vale? Porque estamos en época de gran censura, de corrección política, y ya hablar en sí mismo se convierte en algo revolucionario. Por eso no quieren que la gente se junte, y está ahí el Feijóo intentando que los gallegos no se le junten unos con otros y tal, ¿no? Entonces, hablar es algo, porque en realidad el lenguaje Es lo que no es transmisión de información. El lenguaje es la manera que tenemos de coordinar nuestras acciones. Por eso las élites controlan los medios de comunicación, porque es la forma de coordinar las acciones. Entonces, hostia, qué si yo fino estoy eso. hablando contigo, de alguna manera ya estamos coordinando lo que tú y yo hacemos. Entonces, hablar ya es algo. Y a partir de ahí, claro, cuando alguien me dice, oye, ¿qué hacemos? Pues haz. No, es que solamente hablamos y no hacemos. Pues haz. Bien sencillo. Joder, pues yo qué sé. Pinta monas en papeles y pégalos por tu ciudad. Yo qué sé. Seguro que puedes hacer algo. Yo qué sé, lo que se te ocurra. Pero esa historia de, no, es que claro, esto hablamos mucho, pero no hacemos nada, joder, pues haz. Haz. Yo qué sé, haz una huerta urbana, yo qué sé lo que se te ocurra. Bueno. Que conste que entiendo un poco la pregunta en el sentido de que a la gente lo que le gustaría es tener una estrategia. Sí, claro. Al final somos burgueses, queremos la comodidad de... Dime lo que tengo que hacer que yo haré eso. Pero no va a pasar. No, Eso no va a suceder. De hecho, uno de los problemas que tenemos y por los que somos vulnerables es porque nos hemos infantilizado. Nos hemos creído eso del estado del bienestar y que te cuida el gobierno y tal, y que hay alguien que tiene ideas cojonudas y entonces se implantan y ya va a todo de puta madre. Y no, cada uno nacemos en pelotas y morimos en pelotas. Oye, te tengo que hacer una pregunta. Todo este desarrollo que me estás contando, ¿lo has desarrollado desde marzo del 20 hasta ahora? ¿O tú ya tenías la patata caliente antes? Si estaba loco de antes. No, sí. Vamos a ver. Yo
yo tengo una trayectoria de desarrollo personal y desarrollo espiritual, evidentemente, ¿vale? Entonces, claro, una de las cosas que sucede en el momento en que yo me doy cuenta de lo que pasa es que digamos, los pilares de lo que para mí es ser persona y ser humano están amenazados. Y entonces, claro, a partir de ahí reacciono. No sé si sale hace un año, o si sale 2 o si hace 3, pero sí que tiene que ver con mi trayectoria. Claro, es que mi concepción de lo que es la experiencia de ser humano, o sea, es que es absolutamente antagónica. No es que no me guste el transhumanismo, es que yo soy activamente contra. No, es que es bueno porque a uno le van a poner una prótesis, me la suda. Anda a pastar. Sí. Me la suda. O sea, yo soy contra transhumanismo. Yo soy contra aquello que tiene que ver con convertir al ser humano en un robot, básicamente. ¿Vale? Entonces, ¿esto de dónde viene? Pues vendrá, yo que sé, desde que era pequeño. Pero es que para mí el componente espiritual de todo este proyecto globalista es muy demoníaco. Es muy antipersona. Entonces, claro, yo estoy frontalmente contra ello, vamos, pero sin dudarlo. ¿Y por qué? Pues porque no tengo ninguna razón científica, ¿eh? Es porque me da la gana, ¿no? Entonces, tenemos que convertirnos cada uno de nosotros en activista, cada uno según pueda coordinarse con nosotros. Absolutamente, pero ¿qué eres si no? O sea, tú estás vivo, supongo. Entonces, ¿qué eres si no eres activista? ¿Qué eres? ¿Pasivista? Pasivista. ¿Otro vive tu vida por ti? Claro, es que eso es lo que quieren. Lo que quieren ellos es que otro viva tu vida, chuparte tu energía y utilizarla para vivir de puta madre otro. No. Tú eres tu energía y tú eres tu responsable. Por supuesto que te tienes que... Joder, pues si no eres activista ya tarde vas. Pero activista en lo cotidiano, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de convertirnos en héroes, tal. No. Activista en lo cotidiano, por supuesto que sí. No, claro que sí. Entonces, en ese nivel cotidiano, ser activista de tu vida. Claro, por supuesto. Pilar. Sí. Alfonso, encantada de escucharte. ¿Lo oyes? Pero es que, acósate una mica. Encantada, Alfonso, de escucharte. Ha sido un regalo porque está reforzando cosas que yo estaba sintiendo, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es que, a ver, por mi experiencia, antes de que viniera este bichillo o lo que sea, yo veía las cosas y tampoco es que fuera un mundo ideal, o sea, no a todos los niveles, ¿no? Entonces, yo he visto que a partir de lo que ha pasado, tanto por mi parte como con gente de mi alrededor, hemos hecho cambios internos muy importantes. Es decir, sin proponérnoslo, sin intentar, sí, pienso esto, no, ha sido una cosa como automática. Entonces, yo tengo ahora un poco mis neuronas, un poco que están, no sé, todo muy variable, ¿no? Por un lado, veo que lo que está pasando ahora, pues no me gusta, ¿no? No me gusta por lo que está pasando, pero por otro lado veo esta parte que nos está haciendo este cambio interno importante. No sé si piensas lo mismo o no. En el caso de que sea que sí, si ha habido este cambio automático que no ha sido pensado, al menos por mi parte y por más gente que conozco, esto tiene que servir para algo. O sea, no es que digas, hay un 10% de personas que hemos despertado, que estamos despertando. No puede quedar en saco vacío esto. Tiene que haber una intención cósmica, universal, lo que sea, porque si no, no tendría una lógica interna, ¿no? No sé. No, yo creo que te sigue. Sí, vamos a ver. Todos los fenómenos tienen varios niveles de lectura, ¿no? Entonces, aquí hay una lectura a un nivel que es una lectura intencional, es decir, hay una serie de personas con la intención de dominar a otras, una minoría muy pequeña, con la intención de dominar a otras y manejarlos como ganado y hacerse con todos los recursos del planeta y disfrutarlos para ellos mismos. Y ahí luego hay una lectura sistémica. La lectura sistémica, digamos que es de otro tipo. Ahí no hay tanto una intencionalidad de unas personas concretas, sino unos patrones en los que el sistema Tierra y el sistema Humanidad
se mueve, ¿no? Entonces, yo no sé si conocéis un experimento que se llama Universo 25, que lo podéis ver por ahí en YouTube, hay vídeos también. Es un experimento muy impresionante porque se ve cómo un grupo, a partir de una pareja o dos parejas de ratas en un paraíso con alimento abundante, empiezan a reproducirse, a crecer, llega un momento en que se vuelven totalmente locas y se extinguen. Y en ese volverse locas se generan patrones que uno puede ver alrededor en el mundo actual, ¿vale? Pues patrones de no reproducción, de no cuidar a las crías, patrones de machos que lo único que hacen es emperifollarse y les interesa muy poquito follar y reproducirse. O sea, hay como una enfermedad psicológica colectiva. Y cuando empieza a decaer la población, aunque sigue habiendo alimento abundante y ya bajan, ya no se recuperan nunca y desaparecen, ¿no? Entonces, para mí es un buen ejemplo, digamos, de la lectura sistémica. Hay una lectura sistémica en la que nos hemos vuelto locos. Lo que tú, José Luis, decías antes, hemos perdido el concepto del círculo, ese que es la comunidad. Hemos perdido el contarnos historias alrededor del fuego. Hemos perdido esa conexión intergeneracional, por ejemplo, ¿no? Antes los niños se comunicaban con los niños más mayores y con los adultos y con sus abuelos y crecían en una conexión intergeneracional que los hacía personas. Ahora se les meten factorías en las que solamente se comunican con los de su misma edad y se les adoctrina por edades, ¿no? Entonces, claro, hay una lectura sistémica que evidentemente, bueno, pues es una encrucijada de la humanidad. Y es ahí donde yo pienso que encaja lo que tú dices, ¿no? Pues muchos nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que estábamos haciendo el canelo y que cosas que pensábamos que igual eran espontáneas no eran tan espontáneas, eran diseños de élites, eran manipulaciones, al final no deja de ser una enfermedad colectiva, ¿vale? O sea, el que haya una élite que quiere controlar al mundo no deja de ser una enfermedad como especie, ¿vale? Entonces, bueno, mi lectura me ha tocado vivir esta encrucijada, es una encrucijada, y yo voy a intentar vivirla desde mi concepción de ser humano de la mejor manera posible. Que cuando me toque dejar el testigo, por lo menos pueda sentir mereció la pena, ¿no? Y esa es mi idea. Luego, quién va a ganar, quién va a perder, por dónde va a ir la humanidad, ya no está en mi mano, pero por lo menos vivirlo desde la autenticidad, lo que decís vosotros, desde la verdad, desde la vida, ¿no? La identidad y la libertad, me parece. Vida, verdad, libertad e identidad. Pilares fundamentales, ¿no? Me parece. Sabiendo que, evidentemente, hay algo más grande que nosotros mismos. Donde un punto de aceptación también está bien. Que no claudicación. No se trata de aceptar, sino aceptar desde percibir lo que pasa. Oye, es que quizás como humanidad hemos llegado a un punto de locura, ¿no? Fíjate qué loco es que el 1% o el 0,1% de la humanidad quiera pastorear al resto de la humanidad como si fueran vacas. Pues es una locura, ¿no? Pero, bueno, cada uno, lo que decíamos antes, desde su activismo como ser humano, vivirlo con la mayor autenticidad posible. Me he liado mucho, no te he contestado, pero bueno, ese es un poco mi Sí, punto de vista. pero me ha llegado. Ha llegado, ¿no? Sí. Gracias. Alfonso, si quieres tú añadir algo más. No, agradeceros muchísimo. No conocía vuestra asociación. Me parece fascinante que haya un grupo de gente como vosotros desde hace tantos años un poco yendo a contracorriente y aportando mucho, sin duda. Y bueno, pues daros las gracias y animaros a seguir, porque quizás esos 30 años han sido una gran preparación para lo que toca ahora. Sí, para nosotros ha sido. Este es el examen final. Eso es, sí. A mí también me pasa de alguna manera, ¿no? En algún momento sentí algún ejercicio así un poco espiritual que
que era el momento de poner en práctica, como que había estado preparándome sin darme cuenta para el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que vuestra asociación es muy interesante y os agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. A vosotros. Chicos, lo dejamos aquí. Alfonso, no me cuelgues. Sí, espero. Lo dejamos aquí. Nos vemos el lunes, martes con Jesús García Blanca. Creo que es la primera vez que nos vemos. Vale. Venga, un abrazo a todos. Nos vemos. Buenas noches.